Un alumno de segundo de la ESO está sacando un 3 en sociales en euskera, y después de trabajar varias semanas conseguimos pasar de un 3 a un 8. No fue magia, fue un método probado con decenas de alumnos que ya funciona, y que ya tantos casos de éxito ha generado. Si este caso se te resuena, si tu hijo está suspendiendo algunas asignaturas, está sacando malas notas o está frustrado o bloqueado, quédate en este vídeo porque te va a servir de ayuda. En este vídeo te voy a explicar lo que hicimos para pasar de un 3 a un 8 con Gorka. Antes de trabajar juntos estaba sacando un 3, pero ese 3 era solo la parte visible. Lo que no se veía era lo más importante, cómo estaba él por dentro, cómo se sentía, cómo veía la situación, qué mentalidad tenía para afrontar esa situación y por qué estábamos sacando un 3. Eso fue lo primero que hicimos. Analizar la situación actual y ver exactamente qué es lo que tenía alrededor suya, su mentalidad, sus emociones, sus hábitos de estudio, qué plan tenía para poder estudiar, esas cosas que en el colegio normalmente no se repasan, no se estudian y no se les da importancia, pero que al final son las más importantes, porque hacen que las horas de estudio que hagas sean mucho más efectivas. Y no en lugar de pasar 5, 6, 6, 7 horas estudiando, puedas estudiar menos horas, pero con más calidad. Y de esa forma estudies menos, pero consigas mejor nota. Eso es al final lo que enseñamos en IJK, aprovechar el tiempo, hacer un buen plan de estudio para que los alumnos no estudien por estudiar, no pasen horas delante del cuaderno y las horas que pasen delante del cuaderno realmente sean de aprovecho y puedan sacar resultados mejores que los que tenían antes de entrar a la academia. Entonces, con Gorka vimos cómo estaba su situación actual, vimos qué es lo que le costaba, qué es lo que sacaba bien, qué es lo que había que cambiar para poder hacer lo que estaba mal un poco mejor, y a lo largo de varias semanas trabajando conseguimos pasar de un 3 a un 8, pero eso no era lo más importante, lo que era más importante es lo que pasó dentro del mismo. Antes estaba bloqueado, estaba frustrado, no veía muy posible sacar un 8 o incluso un aprobado, porque lo que más le costaba no era en sí las asignaturas sociales, era el tema de que está en euskera. Entonces ya vimos que el problema real no eran los contenidos, era el idioma, era el euskera. Precisamente por eso nos enfocamos más en la parte del lenguaje de euskera en lugar de los contenidos en sí. Entonces trabajamos la parte de euskera. Si solamente vemos que ha sacado un 3 en sociales, y no es euskera, es sociales, y solo tiene examen de sociales, y tiene esos contenidos, y solo esa asignatura, nos vamos a enfocar, sin un plan claro, en repasar sociales. Pero ese sociales no es lo que hay que estudiar euskera, porque es justamente lo que más le está costando. Por eso es tan importante el paso uno. El paso uno es analizar qué es lo que le está ocurriendo. Y una vez que analizas lo que le está ocurriendo a tu hijo, al alumno, entendemos qué es lo que verdaderamente le cuesta, porque muchas veces tratamos de solucionar un problema que ni siquiera existe, mientras dejamos otros más importantes al descubierto. Y justamente con Gorka eso fue lo que hicimos, trabajar el idioma. De forma que al estudiar euskera, al saber más de euskera, al conocer más la lengua, sabía exactamente lo que le estaba pidiendo el enunciado, entendía correctamente el ejercicio y cuando iba a ponerse a hacerlo, sabía hacerlo. Y cuando tenía que leer una hoja de cuaderno de teoría o hacer un ejercicio por sí mismo, sabía cómo hacerlo. Una vez que supimos que el problema era el euskera, trabajamos durante varias semanas en hacer eso, en trabajar en euskera, hacer ejercicios, entender mejor el lenguaje y no enfocarnos tanto en la asignatura en sí, sino más en la parte del idioma. Eso fue el paso 2, usar un método correcto, enfocándonos en las partes que realmente había que cambiar y resaltando las que mejor tenía, que era que no se rendía. Su mentalidad estaba bastante floja en el sentido de que no veía posible sacar una buena nota. Y si tú no ves posible sacar una buena nota, nunca la vas a sacar. Igual que en la vida, si tú no ves posible algo, nunca lo vas a conseguir. Y es lo que también le decimos a nuestros alumnos de la Academia IJK. El tema de la mentalidad es muy importante, porque sin eso todo lo demás se cae. Sin la constancia, sin la disciplina, sin los hábitos de estudio, todo lo demás no sirve para nada. Porque puedes aprobar un examen, pero si no eres capaz de sostener eso durante el tiempo y ser constante, vas a suspender el siguiente examen y al final vas a suspender el curso. Entonces, con Gorka, después de tener claro lo que estábamos al principio, la situación actual, el paso uno, pasamos al paso 2, que era usar un método correcto. Después de aplicar el método IJK, conseguimos repasar y estudiar los contenidos concretos, en este caso de euskera, que es lo que más le costaba, mediante fichas, ejercicios, misiones, y después de repasar el euskera, de repente entendía mejor sociales. Pero no porque sociales había vuelto más fácil, sino porque él dominaba más el euskera. De esta forma, él entendía más la lengua en la que se estaba dando sociales. Porque de hecho me decía,
Si sociales fueran en castellano, lo haría de lujo. Y justamente lo que vimos, que el problema era el idioma, no era la asignatura en sí. Una vez trabajamos el euskera y usamos el método correcto, nos aseguramos del paso 3: sacar pequeñas victorias cada vez. Cada vez que se ponía a estudiar, había que sacar alguna pequeña victoria. Algo que había entendido un poco mejor que el día anterior, un ejercicio que antes le costaba y ahora que lo ha hecho bien, algo. Porque cuando tú te pones a estudiar después de horas y ves que no hay progreso como tal, que aunque hayas estudiado y luego en varios días, varias semanas, realmente sientas progreso porque sacas buena nota en el examen o porque has aprobado, sí, pero si después de ponerte a estudiar no has visto como que ha pasado nada y no ves resultados, normalmente la autoestima y la motivación por querer seguir estudiando baja un montón. Por eso es muy importante que cada vez que hagamos un ejercicio, estudiamos para un examen o nos sentemos delante del cuaderno para entender el ejercicio, la teoría, busquemos esa pequeña victoria que nos permita tener las siguientes ganas y la motivación para seguir avanzando el siguiente día. Eso es lo que trabajamos también en IJK, esas ganas y esa hambre por seguir estudiando, aprendiendo y sacar mejores notas. Estos 3 pasos fue lo que hizo posible que Gorka pasara de un 3 a un 8. Pero no quiero que te quedes con eso, porque esa es la parte visible del cambio. De un 3 a un 8 fue la nota, pero lo que no se vio, y que es lo más importante, es el cambio que ocurrió dentro de él. Porque en lugar de pasar de un 3 a un 8, dentro de sí mismo dejó de ser el alumno que sacaba un 3 y pasó a ser el alumno que sacaba un 8. Eso es lo más importante. No la nota en sí, sino cómo se sentía él por dentro. Porque dejó de sentirse como un alumno que sacaba un 3 y empezó a sentirse como un alumno que sacaba un 8. Y ese cambio realmente es el más importante. Porque cuando tú te sientes realmente capaz y merecedor de sacar un 8, un 9 o incluso un 10, todo cambia, porque ese cambio lo puedes traspasar a las demás asignaturas. Y así también lo hicimos. Demás asignaturas sacaban también bastante malas notas, pero después de aplicar eso en esa asignatura, conseguimos que también en matemáticas sacara un 10. Y otra vez, no fue suerte, fue un método probado con decenas de alumnos que ya funcionan y que no solamente tiene éxito en una asignatura solamente, tiene éxito en todas las asignaturas que tu hijo tenga en primaria, eso o bachillerato, y que además, si se trabaja bien y se entiende correctamente la situación actual y se trabaja constantemente hacia el objetivo, es imposible que tu hijo no consiga resultados. De hecho, no hace falta esperar un curso o 2 cursos para tener resultados. En varias semanas o incluso varios días ya se pueden ver los primeros resultados. Y muchas veces los resultados de IJK no vienen en formato de nota, que es la parte más visible y la más llamativa. Viene en formato de que tu hijo de repente no le tienes que perseguir para que se ponga a estudiar. No le tienes que perseguir para que realmente se responsabilice y lleve un seguimiento de lo que tiene que hacer, los deberes, los estudios, sea consciente de que tiene examen la semana que viene, de que tiene que ponerse a estudiar. Esos detalles son los que a IJK le hacen fuerte, que no solamente trabajamos el contenido de la materia en sí, académico, sino que trabajamos al alumno, trabajamos su confianza, su motivación, su mentalidad, sus hábitos de estudio, su organización, que no dependa constantemente de que estés tú detrás de él, que él sea capaz por sí mismo de ser consciente de lo que tiene que hacer y hacerlo. Así que si esta situación resuena contigo, si quieres que este caso de Gorka puede encajar bastante con tu hijo, comenta por comentarios la palabra imparables o manda un mensaje directo por Instagram o WhatsApp para poder contarme tu caso más a detalle y poder trabajarlo juntos.